Bien, continuamos entonces. Cuando nosotros hablamos de las enfermedades tropicales, está conformado por dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla. Eso es lo más frecuente que nos van a preguntar en el examen de grado. Vamos a empezar. Todas estas enfermedades, ¿quién los causa? Lo va a causar el mosquito Aedes aegypti. ¿Cuáles son las características de este mosquito Aedes aegypti? Es un mosquito que tiene una coloración atigrada. Si se dan cuenta, en las patitas podemos ver de que tiene color blanco, tiene color café. Eso ha sido pregunta de examen de grado. ¿Cómo sabes o qué características tiene el mosquito Aedes aegypti? ¿A qué familia pertenece? A la familia de Flavivirus. Voy a empezar hablando de una de las patologías más relevantes de todas estas enfermedades tropicales, que es el dengue. El dengue tiene un periodo de incubación aproximadamente de 4 a 10 días. Ese va a ser su periodo de incubación. En el periodo de pródromos es toda la sintomatología en general que va a presentar. Esto es aproximadamente de 2 a 7 días que va a tener la duración, una semana prácticamente, donde el paciente va a presentar malestar general, cefalea, vómitos, dolor abdominal, toda la clínica en general va a presentar. Y en el periodo de estado es lo característico de la patología. En el periodo de estado hablamos de lo que es la extravasación del plasma, la taquicardia, hipotensión, hemorragias digestivas, epistaxis, que eso ahorita lo vamos a describir. Y por último, el periodo de resolución, donde remite todo este cuadro clínico. Tenemos la fase, dentro de las fases nosotros tenemos estas tres, que es, no se olviden, periodo de pródromos, periodo de estado y el periodo de resolución, que les van a preguntar. Hablamos de dos tipos de dengue, además, que va a ser el dengue clásico, que se caracteriza por un dolor retroocular, erupciones cutáneas, leucopenia, plaquetopenia. Eso es el dengue clásico. Bien, dolor retroocular, erupción cutánea, leucopenia, plaquetopenia. Y el dengue hemorrágico, como su nombre indica, aquí va a presentarse lo que son las petequias, equimosis, hemorragia subconjuntival, melenas, hemorragias digestivas, todo esto se va a presentar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En algunos lugares se sigue utilizando esta prueba de torniquete. Bien, entonces se toma la presión arterial y ¿qué se va a formar? Se va a formar lo que va a ser las petequias, ¿no? Se forman estos puntitos rojos, ¿bien? Entonces nosotros hacemos la toma de presión arterial con el tensiómetro y vamos a trazar un círculo de aproximadamente 5 centímetros de diámetro donde vamos a colocar el tensiómetro y más o menos lo mantenemos por un tiempo de 5 minutos. Posteriormente se va a poder observar lo que son petequias cuando hablamos de lo que va a ser una prueba de torniquete positivo. Bien, vamos a hablar respecto a lo que es la fisiopatología. Antes vamos a repasar lo que es la fisiología. Como nosotros conocemos, el hígado es uno de los órganos que sintetiza una de las proteínas más grandes, que va a ser la albúmina. También realiza la conjugación, que es la conversión de la bilirrubina indirecta a directa. Realiza también a través de las proteínas la formación de los factores de coagulación. También forma lo que son las hormonas, sintetiza proteínas, todas estas funciones tiene el hígado. Nos vamos a ir a lo puntual, que nos interesa, que es la síntesis de proteínas, la conjugación y la gluconeogénesis. Bien, una vez que hemos mencionado estos tres puntos y los factores de coagulación, vamos a hablar de la fisiopatología. En la fisiopatología, cuando se produce el dengue, cuando se produce la picadura por el mosquito Aedes aegypti,
de inmediato ingresa a través de la epidermis y la dermis, una vez que se produce la picadura. Y lo primero que uno va a presentar posterior a la picadura es comezón, presenta lo que es prurito. Entonces, lo primero que cualquier paciente hace o cualquier persona es rascarse. Y al rascarse uno empieza a inocular. En este momento actúa lo que son las células de Langerhans. Estas células de Langerhans se encuentran a través de la epidermis, de la dermis. Ahí se encuentran estas células de Langerhans, los macrófagos, los neutrófilos, las células dendríticas. Toda la primera línea de defensa se encuentra a nivel de la epidermis, de la dermis. Ahí se encuentra. Como atraviesa esta primera línea de defensa, se sigue multiplicando. En este punto, una vez que se sigue multiplicando, tiene un tropismo por el hígado, tiene un tropismo por el hígado y produce lo que va a ser la lisis de las células de Kupffer. Bien, entonces, como se sigue multiplicando, porque hemos dicho, se produce la picadura y de inmediato actúa nuestra primera línea de defensa, las células de Langerhans, macrófagos, neutrófilos, células dendríticas. Como atraviesa esta primera línea de defensa, de inmediato tiene el tropismo por el hígado. En el hígado empieza su multiplicación y ¿qué va a producir? Lo que es la lisis de las células de Kupffer. Cuando se produce esta lisis de las células de Kupffer, el hígado deja de realizar sus funciones habituales. No sintetiza proteínas, no realiza la gluconeogénesis, no va a formar parte de los factores de coagulación, no realiza la conjugación de la bilirrubina indirecta a bilirrubina directa. Bien, entonces, si no está realizando estas funciones habituales que vamos a tener, se va a presentar lo que va a ser la disminución de las proteínas, que estamos hablando de que mi paciente va a presentar una hipoalbuminemia, presenta hipoalbuminemia, presenta hipoglicemia, presenta ictericia y va a presentar alteración de los factores de coagulación. Cuando nosotros mencionamos lo que es la hipoalbuminemia, que es la disminución de las proteínas, nosotros sabemos que las proteínas forman parte importante de los factores de coagulación. Entonces, ¿qué es lo que sucede si forman parte importante de lo que va a ser los factores de coagulación, de la presión oncótica? Supongamos que este cuadrito, ¿no? Este cuadrito es el espacio intravascular. Nos imaginamos que este cuadradito es el espacio intravascular. En este espacio intravascular, en este cuadradito, se mantiene el líquido gracias a lo que va a ser esta presión oncótica. Gracias a las proteínas se mantiene este líquido dentro de lo que va a ser los vasos en el espacio intravascular. Eso es lo normal, ¿bien? Porque nosotros hablamos de dos presiones, la presión oncótica y la presión hidrostática. Estas dos presiones mantienen el plasma dentro del espacio intravascular. Bien, ahora, ¿qué sucede? Cuando hay una disminución de las proteínas, ¿quién predomina? La presión hidrostática. Entonces, normalmente estas presiones, tanto la presión oncótica e hidrostática, están iguales para que el plasma se mantenga dentro del espacio intravascular. Pero como hay una disminución de la presión oncótica, una alteración, predomina la presión hidrostática. ¿Y esto qué me va a causar? La extravasación del plasma al intersticio, fuera del espacio intravascular. ¿Bien? Y de esa manera se va a formar lo que son los edemas. Otro punto importante, hemos indicado que el hígado no está realizando, no está sintetizando los factores de coagulación. Entonces, ¿qué vamos a tener? Alteración en los factores de coagulación y mi paciente va a presentar lo que va a ser epistaxis, va a presentar hemorragias digestivas, va a presentar melena, la hemorragia subconjuntival, porque no se está formando factores de coagulación.
Y cuando nosotros hablamos de hipotensión, y este es un ejemplo que siempre les pongo, es como una tubería rota. Si la tubería se rompe, todito el líquido donde se va al intersticio. Bien, entonces todito el agua presenta una fuga y donde se va al intersticio. Bien, ¿y cómo queda la tubería? Queda sin agua. Entonces es lo mismo que ocurre en este punto. Si todo el plasma se ha ido al intersticio, ¿cómo quedan estos espacios intravasculares? ¿Cómo quedan los vasos? Quedan con hipotensión, bien, con hipotensión. Y esta hipotensión es lo que me va a causar como mecanismo de compensación el aumento de la frecuencia cardíaca, que va a ser la taquicardia. Eso es un poquito respecto a lo que es la fisiopatología. Y también hemos indicado que el hígado, como no está realizando sus funciones, en lugar de que se realice la gluconeogénesis, que vamos a tener la hipoglicemia. Otro punto importante, también vamos a tener la ictericia porque no se está produciendo la conjugación, que es la formación de la bilirrubina indirecta a directa, esta conversión de la bilirrubina indirecta a directa. Entonces, todo esto se va a encontrar dentro de lo que es la fisiopatología de dengue. Bien, porque les van a preguntar fisiopatología. ¿Cómo nosotros vamos a realizar el diagnóstico? Siempre primero por clínica. Realizamos por clínica y por laboratorios. Bien, vamos a hablar de algunas clasificaciones que nos indica en la literatura del programa. La clasificación según la gravedad del dengue. Tenemos dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Cuando hablamos de dengue sin signos de alarma, aquí se va a presentar lo que son náuseas, vómitos, exantemas, cefalea, el dolor retroorbitario, las mialgias, artralgias, petequias o la prueba de torniquete, la leucopenia, la plaquetopenia. Entonces, esto es lo que se va a presentar en dengue sin signos de alarma. ¿Bien? Toda esta clínica se presenta. Hablamos de dengue con signos de alarma. Aquí vamos a tener este dolor abdominal intenso o dolor a la palpación del abdomen. Aquí se encuentra lo que es la hepatomegalia, vómitos persistentes, acumulación de líquido. Y esto lo que explica es esta alteración de la presión oncótica y que predomina la presión hidrostática. Bien, donde vamos a tener la ascitis, derrame pleural, hasta un derrame pericárdico, sangrado de las mucosas por la alteración de los factores de coagulación. Va a estar mi paciente irritable, letárgico, hipotensión postural, la lipotimia, también sabemos que es por la extravasación del líquido, una hepatomegalia mayor a 2 centímetros, aumento progresivo del hematocrito, elevación de transaminasas y la plaquetopenia. ¿Por qué se va a producir esta elevación de transaminasas? Porque se está produciendo lo que es la lisis de las células de Kupffer. ¿Y qué transaminasa predomina? GPT. Bien, GPT. GOT predomina en el alcoholismo. Aquí que predomina GPT. Y tenemos el dengue grave. En el dengue grave se va a presentar lo que va a ser el shock. Bien, entonces, ¿por qué se presenta el shock? Porque primero es hipotensión, no se trata lo que es esta hipotensión y se complica con un shock, ¿no? Y aquí nos indica, debido a la extravasación grave de plasma. Eso es lo que se va a presentar. Bien, aquí como está el pulso, es un pulso débil, indetectable, la taquicardia como mecanismo de compensación para mantener con vitalidad a esta persona aumenta. Las extremidades, no se olviden que principalmente hay dos órganos que el cuerpo debe mantener funcionando, que es el corazoncito y el sistema nervioso central. Y al resto de los órganos no le llega una adecuada irrigación.
Por eso es que se presenta esta piel fría, porque vamos a tener una hipoperfusión distal. Por eso se encuentra estas manitas frías, ¿no? La piel fría, ¿no? Por eso es, por la hipoperfusión distal. También hablamos del sangrado grave, hematimesis, melenas, metrorragias voluminosas, sangrado del sistema nervioso central. Aquí vamos a tener un daño hepático, la ACT o la ALT va a estar mayor a 1000. Bien, entonces esta clasificación debemos conocer. ¿Qué se hace en estos pacientes? ¿Qué acciones se toma el estudio de epidemiología? ¿No? Entonces, de inmediato se estudia, ¿no? Según la zona, según la región, la epidemiología, la estadística de los pacientes. ¿Qué se hace? Se va a tomar muestras, se realiza seguimiento de los casos, la clasificación de los casos. Aquí tenemos lo que va a ser el flujograma de manejo de dengue durante epidemias. Bien, vamos a empezar por lo que va a ser sospecha de dengue sin comorbilidad ni síntomas de alarma. Bien, entonces tenemos sospecha de dengue, pero no hay enfermedad de base, tampoco hay síntomas con alarma. Bien. Aquí está el grupo A. El manejo es ambulatorio. Vamos a instruir al paciente o al responsable para vigilar los signos de alarma. Consultar urgentemente si uno o más de estos aparecen. Control médico cada 24 horas. Entonces, ¿en qué consiste el manejo ambulatorio? En que una vez que nosotros ya hemos realizado el diagnóstico clínico y tenemos los estudios complementarios, algo que les voy a sugerir, no solo se pide serología para dengue, siempre pidan por favor lo que son los factores de coagulación, doctores, un hemograma completo más. Bien, porque por ejemplo el otro año hubo decesos simplemente porque han pedido lo que es serología, doctores, y no se han fijado en la parte donde los pacientes, algunos estaban con hemorragias digestivas, sobre todo en edades extremas. Entonces, siempre pidan esos laboratorios. Bien, continuamos. ¿Cuál será su tratamiento en estos pacientes? La hidratación, vamos a indicarles que consuman sales de rehidratación oral y se le da lo que va a ser el paracetamol. Ahora me dirán, pero el paracetamol es hepatotóxico. Sí es hepatotóxico, doctores, pero hablamos de que el paracetamol es hepatotóxico a partir de 4 gramos, ¿bien? Y me va a producir lo que es una necrosis hepática con 7 gramos, ¿bien? Entonces, 4 gramos es hepatotóxico, 7 gramos ya hablamos de una necrosis, ¿bien? ¿A qué me voy con todo esto? Que al paciente de cuánto le voy a dar un paracetamol de 500 miligramos que va a consumir cada 8 horas. Entonces no llegamos ni a la mitad, ni a 2 gramos estamos llegando, doctores. Bien, entonces esa va a ser su respuesta en el examen de grado, por favor. Bien, eso es muy importante. Ahora, puedo dar ibuprofeno, puedo dar lo que va a ser la aspirina. No, doctores, no se administra, bien, no se administra. Y un dato importante, ¿dónde actúa el paracetamol, doctores? Ahora me dirán, pero ¿por qué, doctora, sí le va a dar el paracetamol y no le quiere dar lo que va a ser ibuprofeno, aspirina, que son también antiinflamatorios no esteroideos? No se olviden que el paracetamol actúa en la COX-3, doctores. Bien, entonces, ¿dónde actúa? Actúa en la COX-3. Bien, en cambio, el resto actúa a nivel de la COX-1, de la COX-2, doctores. Por eso es. Bien, ahí ya tiene la respuesta. Entonces, ¿por qué le doy paracetamol? Porque él actúa, no el paracetamolcito, en COX-3. La aspirina, ibuprofeno, ¿no? Actúan en COX-2, COX-1, doctores. Por eso es que le doy el paracetamol. Bien. ¿Por cuánto tiempo? A necesidad de mi paciente que consuma su paracetamol. Bien, ahora vamos a hablar del grupo B. El grupo B tiene algún sangrado o comorbilidad. En este caso, si es una pacientita que está embarazada, hablamos de edades extremas, menor a 1 año, mayor a 65 años, obesidad, diabetes mellitus,
enfermedades hemolíticas, cáncer, cualquier enfermedad de base, diabetes, hipertensión arterial, ahí estoy hablando de una comorbilidad. El tratamiento aquí directamente vamos a realizar, y acá, doctores, un datito, acá indica con corticoides y anticoagulantes. Bien, entonces, ¿esta parte a qué se refiere? Se refiere en que en este punto mi paciente no presenta todavía, doctores, no está presentando aún lo que es la alteración de los factores de coagulación. Entonces, como no está presentando aún los factores de coagulación, se le va a administrar lo que va a ser anticoagulantes o corticoides. Bien, eso lo hace más que todo el médico internista. Bien, pero en este punto se inicia cuando no hay lo que va a ser la alteración en lo que va a ser el INR. Bien, no hay alteración todavía. En ese punto se puede utilizar lo que va a ser los anticoagulantes o corticoides. Ojo con eso, por favor. No tenemos edema, no hay hipotensión. Entonces, en ese punto se puede utilizar en pacientes, ¿no? En algunos pacientes, no en todos. Esto más lo hace el manejo del médico internista, pero acá es en algunos, no en todos, ¿no? Porque hay excepciones y hay variaciones, ¿bien? Y esto es lo que indica el programa. Esto es del flujograma del programa, doctores, ¿bien? En este caso, a estos pacientes, ¿qué se hace? Se tiene que internar, ¿bien? Se tiene que internar, se tiene que administrar lo que es una hidratación vía oral. Vamos a hablar si el paciente tiene signos de alarma tempranos o choque. En este caso, si tiene signos de alarma tempranos o choque, hablamos del dolor abdominal, va a presentar hepatomegalia, presenta lo que va a ser ascitis, presenta la acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, letargia, intranquilidad, dolor precordial. En los laboratorios tenemos un incremento del hematocrito, una plaquetopenia. Con estos signos de alarma se tiene que internar al paciente a un hospital regional o de referencia. Este es el grupo C, tenemos lo que es el grupo D. Está en shock el paciente. Si está en shock el paciente, la presión de pulso es menor a 10 milímetros de mercurio. Y las presiones sistólicas, si es menor a 70, si tenemos un pacientito menor a 70, va a ser menor, acá, en las presiones, si es menor a 1 año, es menor a 70, si es menor a 5 años, es menor a 80, si es mayor a 5 años, va a ser menor a 90. Bien, entonces estas son presiones solo sistólicas, no son diastólicas. Va a presentar además la palidez, cianosis central, taquipnea, taquicardia, hipotermia, oliguria y el llenado capilar es mayor a 3 segundos. En este caso, los pacientes necesitan unidad de terapia intensiva. Bien, entonces este es el flujograma que manejan los programas, doctores, ¿no? Esto igual lo pueden encontrar en internet. Bien, entonces estos son los flujogramas que está manejando actualmente el programa. Bien, esto es de Bolivia, porque para cada país es diferente, para Brasil, para Perú. Bien. Ahora vamos a hablar respecto a lo que va a ser el paciente, como si yo tengo, por ejemplo, esto fue pregunta de examen de grado, si tenemos un paciente de 30 años, presenta náuseas que llegan al vómito en 7 oportunidades de contenido alimenticio, alzas térmicas cuantificadas en 2 oportunidades de 38 y de 39 grados centígrados, malestar general, adinamia. En los laboratorios se va a presentar una hemoglobina de 13, ¿no? Entonces está normal la hemoglobina, se le va a pedir lo que es plaquetas, las plaquetas están en parámetros normales, vamos a pedir tiempos de coagulación, parámetros normales. En este caso, lo único que nos llama
La atención es que presenta una hiponatremia, presenta hiponatremia. En este caso, ¿cómo va a ser mi manejo en este tipo de pacientitos? Se le va a administrar lo que va a ser la dipirona de 1 gramo cada 12 horas vía EB y se hace con solución Ringer lactato la hidratación, ¿bien? Porque no presenta alteración en los factores de coagulación, tampoco está presentando lo que es la plaquetopenia. Entonces, ¿qué se hace en estos pacientitos? Pues lo vamos a manejar directamente con hidratación. Estoy usando Ringer lactato. ¿Por qué utilizo el lactato? Este Ringer lactato porque el lactato cuando ingresa a la sangre se convierte en bicarbonato. Y otro punto importante más, cualquier paciente que está con estrés, que no se está alimentando, va a realizar lo que es la acidosis metabólica. Entonces, el Ringer lactato me ayuda a estabilizar porque actúa como sistema de buffer, como sistema de tampón. Bien, entonces por eso utilizamos el Ringer lactato. ¿Y qué le doy? Solo dipirona de 1 gramo cada 12 horas vía EB. Bien, y con eso mi paciente se va a estabilizar, o se le puede administrar lo que va a ser una ampollita de cloruro de sodio para ayudar a que se estabilice mi paciente. Bien, entonces ese va a ser mi manejo. Ahora, si el paciente presenta lo que es alteración de los factores de coagulación, presenta edemas, presenta hemorragias, en ese punto es de diferente manera lo que es el manejo, ¿bien? Entonces, ¿qué nos indica? Se debe iniciar la reanimación intravenosa con cristaloides a razón de 20 ml kilo peso infundida en 15 a 30 minutos. Bien, entonces se debe iniciar la reanimación intravenosa con cristaloides a razón de 20 ml kilo peso infundida en 15 a 30 minutos. Observar la evolución del paciente. Si desaparecen los signos de choque, disminuye el volumen del líquido. Si el paciente está respondiendo, nosotros vamos a disminuir a 10 ml. Iniciamos con 20 ml. Si mi paciente está respondiendo, vamos a pasar a 10 ml kilo peso hora por 1 hora o 2 horas, siempre controlando la condición hemodinámica del paciente mediante la toma repetida de los signos vitales. Bien, entonces si mi paciente está respondiendo, nosotros vamos a ir bajando de 5 a 7 ml y así sucesivamente. Bien, ahora me dirán, pero si el paciente no responde, si el paciente no responde, administro 20 ml, otra vez vuelvo a administrar los 20 ml. ¿Cuáles son los signos que yo voy a tomar en cuenta? Lo que es la toma de la presión arterial. Bien, entonces aquí la presión arterial media debe ser mayor a 65 milímetros de mercurio. Si la presión arterial media es mayor a 65 milímetros de mercurio, quiere decir que el paciente está respondiendo. Si presenta diuresis, mi paciente está respondiendo. Bien, entonces eso vamos a tomar en cuenta. Eso quiere decir que el paciente está respondiendo. Entonces, es 20 ml, después 10 ml, después de 5 a 7 ml y así sucesivamente vamos a realizar el manejo. Bien, eso es lo que quiero que se acuerden. Eso es, por ejemplo, si les preguntan el tratamiento de choque por dengue. Bien, eso es lo que tenemos que manejar. Obviamente aquí se les va a administrar lo que va a hacer a estos pacientes, por ejemplo, la ampollita de bicarbonato, ¿no? Se le va a administrar lo que va a ser una ampolla de bicarbonato que viene al 20% de 8.5 miliequivalentes, se le administra el bicarbonato, se les va a administrar lo que va a ser la dipirona a estos pacientes, lo que va a ser los corticoides, que esto manejan los internistas, en este caso será la dexametasona, que le van a administrar de 8 miligramos, entonces todo este manejo lo va a realizar ya el internista. Bien, a nosotros solo nos van a preguntar el manejo ambulatorio de un paciente con dengue, pero igual a grandes rasgos tenemos que conocer. Bien, eso es lo que tienen que manejar respecto a dengue. Ahora vamos a hablar de lo que va a ser chikungunya y Zika. Cuando nosotros hablamos de lo que va a ser chikungunya, tiene un periodo de incubación de 3 a 7 días.
Se caracteriza porque es de manera súbita la temperatura, ¿no? Inicia de manera súbita y va a mantenerse en 39 grados centígrados. Bien, entonces de inicio súbito, continuo, intermitente. En el periodo de pródromo se va a presentar mialgia, artralgia con edemas, todo esto se va a presentar, ¿no? Que ya conocemos. Y en el periodo de estado, que es la fase crítica, presenta un exantema maculopapular a nivel del tronco y extremidades, puede afectar la palma de las manos y la planta de los pies. Se puede afectar lo que va a ser la palma de las manos y la planta de los pies. Algunos detalles. La fisiopatología es la misma, se produce por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Bien, entonces la fisiopatología es la misma, que se va a producir por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Una vez que ingresa lo que va a ser este virus, tiene un tropismo. ¿Por quién va a tener el tropismo? Tiene por las articulaciones. Por eso es que produce mialgia y artralgias con edema. Bien, entonces, ¿cuál es su tropismo de chikungunya? Va a ser por las articulaciones. Eso es un punto importante que deben recordar, por favor. Bien, una vez que ya manejamos esto, en estos pacientes vamos a pedir, de acuerdo a la extremidad afectada, lo que va a ser una placa radiográfica. ¿Cómo se hace la recuperación? Con antiinflamatorios. Bien, ¿qué le voy a dar? Paracetamol también, doctores. Le voy a dar paracetamol, le voy a dar interconsulta con fisioterapia y vamos a hacer el seguimiento. Bien, porque este paciente, si no se le trata, puede presentar posteriormente lo que va a ser una artrosis, una artritis puede presentar. Bien, entonces se hace el seguimiento. Ahora hablamos del Zika. El Zika tiene un periodo de incubación aproximadamente de 3 a 12 días. Se caracteriza por una fiebre leve o en muchos casos ausente. En el periodo de estados va a presentar lo que es un exantema maculopapular, pero en este caso es pruriginoso. Este Zika, ¿por quién tiene tropismo? Por el sistema nervioso central. El Zika tiene un tropismo por el sistema nervioso central. ¿Y qué sucede? Sucede que cuando ingresa lo que va a ser el Zika, afecta el sistema nervioso y puede producir lo que va a ser cefalea, náuseas, vómitos y en algunos casos, solo en 1%, el síndrome de Guillain-Barré. Solo en 1% puede causar lo que va a ser el síndrome de Guillain-Barré, doctores. Bien, solo en 1%. Bien, eso vamos a tomar en cuenta. Otro punto importante. En estos pacientes yo trato con paracetamol y no hay mayor problema. Obviamente, si persiste la cefalea, se tiene que pedirle una tomografía. Bien, me dan un momentito, por favor. ¿Qué es lo que sucede en las mujeres embarazadas? En las mujeres embarazadas va a producir lo que es la osificación precoz de los cartílagos de la cabeza. Bien, entonces, ¿qué es lo que produce? En una mujer que esté embarazada, produce la osificación precoz de los cartílagos de la cabeza en este feto. Ahora, ¿cuál es el problema de que hay una osificación temprana de los huesos de la cabeza? Es que no se va a seguir desarrollando el sistema nervioso central. Si no se sigue desarrollando este sistema nervioso central, ¿qué me va a causar? Me va a causar lo que va a ser una microcefalia y un retraso mental irreversible. Bien, eso es lo que nos va a causar. Ese es un punto importante que nosotros debemos conocer. Eso se presenta en una mujer embarazada. Bien, ¿y qué se hace con una mujer embarazada? Se deriva a la especialidad de ginecología, se le va a dar antiinflamatorios como el paracetamol y el control ecográfico para poder ver cómo se está desarrollando este feto. Bien, eso es lo que nosotros tenemos que conocer. Ahora, cualquiera de estas patologías, ya sea
sea dengue, ya sea chikungunya, ya sea Zika, en una mujer embarazada va a producir lo que es desde un aborto o una amenaza de aborto, un parto pretérmino. ¿Por qué? Porque cualquier foco infeccioso libera prostaglandinas y las prostaglandinas producen lo que va a ser la modificación del cuello cervical. Bien, eso vamos a tomar en cuenta, doctores, eso es súper relevante. Bien, algunas diferencias que aquí vamos a realizar. Por ejemplo, en el dengue, ¿por qué se caracteriza? Por este dolor retroocular, dolor muscular. Dolor que se va a presentar a nivel del músculo, las articulaciones, sarpullidos, algunos pacientes, náuseas, vómitos, la fiebre. Chikungunya se va a caracterizar por la fiebre, no se olviden, hemos dicho de 39 grados centígrados. Va a presentar dolor muscular, la inflamación de las articulaciones, va a presentar fatiga. El Zika se caracteriza por una cefalea intensa, por dolor articular, va a presentar la conjuntivitis. Bien, entonces esto es la gran diferencia que nosotros tenemos que conocer. Una vez que ya conocemos, doctores, vamos a hablar del último tema, que es fiebre amarilla, porque el día de hoy les comento que están dando examen de grado. Bien, y voy a acompañarles, voy a ir un momentito a dirigirles algunos puntos, ¿no? Cómo se tienen que desenvolver y algunos puntos. Bien, me dan un segundo, por favor, doctores. Bien, van a disculpar. Continuamos. Vamos a empezar con lo que es fiebre amarilla. ¿Qué es la fiebre amarilla? Es una enfermedad febril aguda de corta duración, transmitida por el mosquito y causada por el virus de la fiebre amarilla. ¿Qué mosquito lo va a causar? Ya sabemos, el mosquito Aedes aegypti. Bien, pertenece al género Flavivirus. El periodo de incubación es de 3 a 6 días. Tenemos la fase congestiva o roja. ¿Qué es esta fase congestiva o roja? Es el inicio brusco que se manifiesta con síntomas generales como fiebre, escalofríos, cefalea intensa, lumbalgia, eritema facial, náuseas y vómitos. A eso se conoce como la fase congestiva o roja. Después viene la fase de remisión. Esta fase de remisión dura de 2 horas hasta 2 días. Se observa caída de la temperatura y disminución de los síntomas. Tenemos la tercera fase, que es la intoxicación amarilla o icterohemorrágica. Tiene una duración hasta de 10 días, tiene una duración aproximadamente hasta 10 días. Aquí reaparecen los síntomas más generales. Predomina la insuficiencia hepática, caracterizado por ictericia y manifestaciones hemorrágicas como hematemesis, vómito negro, melenas,
epistaxis, hemorragias de cavidad oral, se va a presentar lo que va a ser el signo de Faguet. Cuando hablamos del signo de Faguet, es cuando mi paciente presenta fiebre, pero está con bradicardia. Bien, presenta fiebre y está con bradicardia, porque lo ideal casi siempre es fiebre y taquicardia. En este caso está con lo que es bradicardia. ¿No? Esto es por la estimulación del vago, por eso se presenta lo que va a ser la bradicardia, ¿bien? Y aquí vamos a tener lo que va a ser una hipoalbuminuria, ¿bien? Tenemos una hipoalbuminuria. Ahora, ¿cuál es su fisiopatología? Es lo mismo que para dengue. ¿Qué quiere decir? También en la fiebre amarilla hay un tropismo por el hígado y se va a producir las células, la lisis de las células de Kupfer. ¿Cómo se produce la lisis de las células de Kupfer? En este caso, ¿qué va a presentar mi paciente? Va a presentar lo que es ictericia, que es lo característico, son pacientes que están amarillos, como Homero Simpson. Va a presentar lo que es la hipoglicemia, porque no se está realizando la síntesis de la gluconeogénesis, no se está sintetizando lo que va a ser las proteínas, entonces que va a presentar lo que va a ser una hipoalbuminemia. Eso es lo característico. Y también vamos a tener una alteración en los factores de coagulación, porque una parte está formado los factores de coagulación por las proteínas. Bien, eso es lo que vamos a tener. ¿Cómo va a ser mi manejo? Caso. En este caso, doctores, dentro de nuestro manejo, nosotros vamos, número uno, hacemos el diagnóstico, ¿no? Ya sabemos, voy a pedir lo que va a ser laboratorio, serología para fiebre amarilla, vamos a pedir lo que va a ser hemograma, voy a pedir tiempos de coagulación. Una vez que ya he pedido todos estos exámenes a mi paciente, empezamos con el tratamiento. Si no hay alteración en los factores de coagulación, si mi paciente solo está deshidratada, solo está descompensada, con compromiso general, ya sabemos, se administra Ringer lactato y su paracetamol, nada más. Ahora, si mi paciente está con alteración de los factores de coagulación, está inestable mi paciente, en este caso ya es internación. Y como les he indicado, esto lo manejan en terapia intensiva. ¿Cómo lo vamos a manejar? 20 ml, ¿no? 20 ml. Después voy a pasar a 10 ml y de mantenimiento es 5 a 7 ml. Bien, entonces iniciamos con 20 ml, kilo peso, ¿no? 20 ml kilo peso, responde el paciente, la presión arterial media es mayor a 65 milímetros de mercurio, los signos vitales están mejorando, hay diuresis, bajo a 10 ml, sigue mejorando, bajo de 7 a 5 ml. Bien, de esa manera yo realizo mi manejo. Entonces yo voy a ir paulatinamente disminuyendo los líquidos. Aquí, ¿qué se le va a administrar? Lo que va a ser la dipirona, se va a administrar lo que van a ser los corticoides, bien, y dependiendo a cómo están los factores de coagulación, lo hacen el manejo, lo que es terapia intensiva. Bien, entonces eso es muy importante que nosotros recordemos. Ahora, cuando hablamos de fase congestiva es cuando se está iniciando lo que es la patología, cuando hay estos síntomas generales. Ahora, la fase de remisión es cuando el paciente estaba con toda la clínica, pero hay una fase de remisión que dura 2 horas hasta 2 días, donde el paciente se siente mejor, desaparecen los síntomas. Y otra vez aparece lo que es la fase icterohemorrágica, que dura hasta 10 días, donde hay las complicaciones. Bien, entonces, si nosotros conocemos lo que es la fisiopatología de dengue, sabemos la fisiopatología también de fiebre amarilla. Es lo mismo, doctores. Bien. Aquí nosotros hablamos de lo que va a ser la fiebre amarilla urbana y la fiebre amarilla selvática. Bien, acá podemos ver, por ejemplo, el esquema. Esto es el ciclo selvático. En el ciclo selvático, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener lo que son los primates, ¿no? Aquí tenemos los primates, los monitos. Este mosquito pica a un primate, se contamina el mosquito y
posteriormente ingresa al ciclo urbano donde va a picar a una persona y se va a producir lo que va a ser este contagio. Bien, cuando hablamos del ciclo selvático, el mosquito es el Aemogogus. Bien, el mosquito es el Aemogogus cuando hablamos del ciclo selvático. Bien, y en el ciclo urbano es el Aedes aegypti. Bien, eso es lo que tenemos que conocer. Ya sabemos, periodo de incubación de 3 a 6 días. No es necesario que se aprendan lo que es el periodo de incubación, con que digan una semana más que suficiente, porque son parámetros que se cumplen. Bien, continuamos. Vamos a hablar respecto a lo que va a ser el Chagas. Bien, me dan un segundo, doctores, por favor, estoy con una emergencia. Continuamos, perdón. Cuando hablamos de Chagas, es una enfermedad endémica crónica, endémica en Bolivia, más frecuente en los valles de Sucre, Cochabamba, Tarija. Algo que les voy a aclarar, doctores, y esto no lo digo yo, lo dice el libro, es virus parásito, doctores. Y está incluso así en el libro, en el texto del programa de Chagas que está en internet, está así, doctores. Es un virus parásito, no es ni virus ni parásito, es virus parásito, que está producido por el Trypanosoma cruzi, por el Triatoma infestans. Aquí nosotros hablamos de triatoma, de triatomino, que es la vinchuca, pero para el grado yo no puedo decir vinchuca, que se replica en forma de epimastigote, la transmisión es hematógena. Bien. Nosotros tenemos que conocer este dibujo de memoria y lo tienen que dibujar. Bien, aquí está. ¿Cómo inicia? Inicia por la picadura del triatomino. Por favor, han preguntado las características del triatomino. El triatomino tiene 6 patitas, no se olviden, y es de color negro. Bien, entonces, ¿cuántas patitas tiene? A cada lado tiene 3, tiene 6 patitas. Bien, porque preguntaron en el grado, ¿cómo sabes que era un triatomino y no era otro insecto? Entonces ahí ustedes indican las características. Una vez que se produce la picadura del triatomino, de inmediato va a producir lo que es comezón. ¿Y qué hace este triatomino? Se le conoce como hematófago. ¿Qué quiere decir hematófago? Quiere decir que chupa sangre y defeca, chupa sangre y defeca. Bien, entonces a eso se le conoce como hematófago. Entonces, una vez que pica, necesita vaciar el intestino para que siga para que siga, ¿no?, chupando mayor cantidad de sangre. Entonces, en el mismo lugar que se alimenta, también defeca, para que se acuerden. ¿Y esto qué va a producir? Estas heces es lo que produce a mi paciente comezón. ¿Y qué es lo primero que uno hace? Pues empieza por el prurito, empieza a rascarse y va a inocular a este virus parásito. ¿Bien? Entonces, aquí a eso hace énfasis cuando vemos este dibujito. Se produce la picadura del triatomino, que cuando defeca da paso de los tripomastigotes metacíclicos en las heces. Pregunta de examen de grado: ¿qué se encuentra en las heces del triatomino? El tripomastigoto metacíclico. Pueden decir tripomastigote, que está bien, o tripomastigoto metacíclico. ¿Bien? Entonces, una vez que se produce la picadura del triatomino, él da el paso de los tripomastigotes metacíclicos que se encuentran en las heces del animal. En el hombre, estos tripomastigotos metacíclicos
penetran las diferentes células alrededor de la picadura. Una vez que ingresa a la célula este tripomastigoto metacíclico, se convierte en amastigoto. Bien, entonces no se olviden, algo importante en este caso es que cuando ingresa a la célula este tripomastigoto metacíclico, ¿en qué se convierte? En amastigoto. Bien, en amastigoto. Ahora, este amastigoto va a producir lo que es la multiplicación, se va a producir la fisión binaria en las células de los tejidos. Empieza su replicación. Posteriormente sale de la célula. Bien, cuando sale de la célula sale como epimastigote. Bien, entonces dentro de la célula es amastigote, pero cuando sale de la célula, se transforma, ¿no? Acá tenemos los amastigotos intracelulares, se transforman en tripomastigotos. Bien, entonces dentro de la célula amastigoto y cuando sale se transforma en tripomastigoto, cuando sale de la célula. Después ingresa a la circulación sanguínea. Ahora vamos a hablar. Aquí tenemos ya una persona, ¿no? Aquí se imaginan una persona que ya tiene lo que va a ser el Chagas, ¿bien? Ya se contaminó esta persona. Si aquí viene, doctores, un triatomino sano, ¿no? Acá el triatomino no está infectado, es un triatomino, es una vinchuca sana. Si viene una vinchuca sana y le pica a esta persona que tiene Chagas, ¿quién se va a contaminar? Se va a contaminar la vinchuca. Bien, entonces aquí ¿quién se contamina? El triatomino. En este caso les pongo el ejemplo. Aquí se produce lo que es la picadura del triatomino y se produce la ingestión de tripomastigoto para que no se confundan. Bien, entonces, ¿por qué se está contaminando? ¿Por qué está ingresando? Porque ha picado a una persona que tiene lo que es Chagas y era un triatomino sano. Entonces, ¿qué va a ingresar? Se produce la ingestión del tripomastigoto. Bien. Ahora, una vez que ingresa al intestino, una vez que ingresa, ¿no? Una vez que ingresa, ¿no? Al intestino, porque en la ingestión ingresó como tripomastigoto, ¿no? En la ingestión. Pero en el intestino se convierte en epimastigoto a nivel del estómago, ¿bien? A nivel del estómago se convierte en epimastigoto, se produce la multiplicación en el estómago, y por último, lo que es el tripomastigoto metacíclico en el intestino. Bien, en el intestino se va a presentar lo que es la forma de tripomastigoto metacíclico. Bien, y todo este ciclo continúa. Este ciclo tenemos que saber de memoria, sí, tienen que conocer. Bien, ¿por qué tenemos que conocer de memoria, doctores? Porque es pregunta de examen de grado. Bien, y no se olviden que Chagas hay bastantes casos en nuestro medio. Bolivia es zona endémica. Bien, continuamos. Cuando nosotros hablamos de lo que va a ser el epimastigote, presenta la forma replicativa, no infecta, ¿no? No infecta, se encuentra en el vector invertebrado, se multiplica en el intestino del triatomino. ¿Bien? Se encuentra en el intestino medio. Bien, entonces todas estas características no necesitamos. Esto sí, ¿cuánto mide? De 20 a 25 milímetros. Eso sí, necesitamos conocer cuánto mide el epimastigote de 20 a 25 milímetros. Bien. El resto no, que es un flagelo pequeño, que tiene una membrana ondulante, no es tan relevante. Esto sí, de 20 a 25 milímetros. Vamos a hablar de lo que va a ser el tripomastigoto, el epimastigoto y el amastigoto. Bien, cuando nosotros hemos hablado del amastigoto, es la forma de multiplicación del parásito al interior de la célula del mamífero. Bien. Cuando hablamos de epimastigoto es la forma de multiplicación del parásito en el intestino del triatomino. Y el tripomastigoto es la forma infectante para los mamíferos y los triatomas
pero no se multiplica. Se encuentra en la sangre de los mamíferos y en el intestino posterior de los triatominos. Esto es según la morfología, lo que tenemos que conocer. Bien, ¿dónde habitan estos insectos? Por ejemplo, en las casitas de adobe, en personas que tienen criadero de gallinas, de conejos, de animales. Ahí habitan. Bien. La modalidad de transmisión del Trypanosoma cruzi por las heces de la vinchuca, 80%. De la madre infectada al recién nacido, de un 2 a un 10%. Por transfusión de sangre, de 5 a 20%. Bien. Vamos a hablar de lo que va a ser del periodo de incubación. El periodo de incubación varía, doctores. Vamos a tomar en cuenta lo último que nos indica de 2 meses a 4 meses. Bien, la antigua literatura indicaba una duración de 30 días, pero hoy en día se está tomando en cuenta más lo que es de 2 meses a 4 meses. Bien, vamos a hablar de lo que es la fase aguda o el Chagas agudo. Cuando hablamos del Chagas agudo, se va a presentar lo que va a ser la hepatoesplenomegalia, se va a producir esta lesión dérmica característica, que es el signo del chagoma, el signo de Romaña. Bien, entonces tenemos un signo característico que yo voy a poder observar. Este es el signo de Romaña. El signo de Romaña, hay un compromiso solo de un ojito, ¿bien? Por eso es unilateral, bipalpebral, porque afecta el párpado superior y el párpado inferior, ¿bien? Entonces va a ser unilateral, porque afecta un solo ojito, pero es bipalpebral porque hay un compromiso del párpado superior e inferior, el signo de chagoma, ¿bien? Donde se va a producir lo que va a ser la inoculación. Entonces, esto se va a encontrar, doctores. Esto es muy importante que ustedes se vayan a acordar. Eso es en la fase aguda, ¿bien? En esta fase, si llega con estas características mi paciente, ¿qué exámenes yo le debo pedir en este caso? Nosotros vamos a pedirle, aquí tenemos el micrométodo. ¿En qué consiste el micrométodo? Se coloca una gotita de heparina y 0,5 ml de sangre venosa. Bien, esto lo vamos a mezclar. Posteriormente se hace el frotis y se lleva al microscopio. El micrométodo tiene una sensibilidad del 90-95%. Ahora me dirán, ¿por qué está haciendo el micrométodo? ¿Por qué no le hace high Chagas? Porque estamos hablando de Chagas agudo. Si estoy hablando de Chagas agudo, mi paciente no tiene todavía anticuerpos. ¿Y qué es lo que detecta una serología? Una serología detecta los anticuerpos, doctores. Bien, anticuerpos, no se olviden, por favor. Entonces, ¿qué le voy a pedir? Lo que va a ser micrométodo para esta fase aguda, que tiene una sensibilidad de 90-95%, donde yo voy a poder observar lo que va a ser estos parásitos en pleno movimiento, en plena replicación. Bien, aquí nos quedamos, doctores, por favor, es que el día de hoy una de sus compañeras da examen de grado, entonces necesito estar un poquito pendiente, necesito apoyarle, ¿bien? Eso sería todo, doctores. Bien, repasen, por favor. Las preguntas igual les voy a estar indicando cuáles son las preguntas más frecuentes del grado. Bien, eso sería todo, doctores. Nos vemos directamente el lunes.